hacen favor de estar el día de hoy con nosotros la doctora Anel Flores, la maestra egresada de nuestra maestría en estudios empresariales, Carla Díaz, y actualmente estudiante del doctorado, y el doctor Juan Morúa. Muy bien, pues nuevamente bienvenida a la doctora Anel Flores Novelo, quien es profesora de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde coordina el programa de emprendedores. Por eso es que se me va a ser muy interesante escuchar lo que está haciendo actualmente. Anel es doctora en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Planificación y Desarrollo Regional y una licenciatura en Administración por el Instituto Tecnológico de Mérida. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su trabajo académico se centra, por supuesto, en el emprendimiento, la mercadotecnia y el desarrollo regional sostenible, con énfasis en los sistemas agroalimentarios locales y el emprendimiento social. Fundó y lideró de 2018 a 2023 el cuerpo académico a Mercadotecnia, Innovación y Desarrollo, reconocido por PRODEP, desde el cual impulsó proyectos de investigación aplicada y vinculación universitaria en comunidades rurales del sur de Yucatán. Ha sido también responsable técnico y colaborador en proyectos financiados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, varios de ellos, y por supuesto ha escrito diversos artículos en investigación y divulgación. Es coeditora del libro internacional Entrepreneurship and Reflexivity, Critical Vision from the Global South, donde publicó que fue Palgrave Macmillan, y coautora de diversas obras colectivas sobre marketing social, innovación y sostenibilidad. Finalmente, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Anel. Adelante, Clarita, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del Seminario de Acción y Teoría. Y pues voy a presentar la trayectoria de la maestra Carla Elizabeth Díaz Pérez. Ella es licenciada en Mercadotecnia y maestra en Estudios Empresariales por la Universidad de Guanajuato. Actualmente cursa el doctorado en Investigación de la Comunicación en la Universidad Anáhuac Norte en Ciudad de México. Sus líneas de investigación se enfocan en la responsabilidad social empresarial, el fomento cultural y el emprendimiento, campos en los que ha realizado estancias académicas, por ejemplo, en la Universidad de Ottawa, en el Business School del Tecnológico de Monterrey, y ha participado en revistas especializadas, en congresos nacionales e internacionales sobre comunicación, administración, emprendimiento y gestión cultural. Además, combina esta labor académica con la gestión cultural, dirigiendo proyectos de formación artística y emprendimientos culturales desde su estudio Equilibrio Dance Studio. Bienvenida, maestra Carla Díaz. Y pues bueno, también vamos a compartir esta trayectoria de nuestro doctor Juan Morúa Ramírez. Él es doctor en Ciencias de Gestión por parte de la Universidad de Lorraine, Francia. Y pues bueno, además es maestro en Ingeniería Industrial por el Instituto Politécnico Nacional de México. Actualmente es profesor de licenciatura y posgrado en la Universidad de Guanajuato y profesor invitado a nivel posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Pertenece a los grupos de investigación, acción y teoría, y al Cuerpo Académico Desarrollo y Gestión de la MIPYME de la Universidad de Guanajuato. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, y sus líneas de investigación se centran en la complejidad y los sistemas dinámicos de las ciencias de gestión, en epistemología, su acción y su cognición, aplicación en emprendimiento y estrategia. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Clarita. Pues vamos a comenzar con esta mesa. Le pediríamos a la doctora Anel que pues nos comparta cuáles son sus proyectos y
bueno, por supuesto, las ideas que nos trae a esta mesa el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Les quiero compartir el trabajo que he estado realizando aquí en Yucatán. Espero que se esté compartiendo mi pantalla. Este es un caso en el cual estoy trabajando, se llama Casa del Agua Yaxachén. Y este es muy interesante porque pues es un grupo de mujeres indígenas que están en una zona sur de Yucatán, en el cono sur de Yucatán, y ellas pues se unieron colectivamente, bajaron recursos del PPD, aquí como ven del Fondo de Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas, y en conjunto con algunas autoridades bajaron recursos para lograr tener una planta purificadora de agua. Uno de los problemas que ellas estaban enfrentando, pues es precisamente la falta de agua por pues, las lluvias que hubieron en Cristóbal, por ejemplo, en el año 2022 más o menos, pues hicieron que pues hay una inundación en las zonas donde ellas estaban pues, viviendo, perdieron pues prácticamente sus casas, sus medios de vida y varias y pues obviamente varios impactos económicos, y lo que ellas hicieron es que se unieron colectivamente, bajaron estos recursos y están tratando de, pues de llevar a cabo este negocio de purificación de agua. Si bien la vocación primaria del proyecto es proveerles de agua sin fines de lucro, pero pues bien que es una idea emprendedora en la que ellas pueden empezar a trabajar. Esto me gustó muchísimo y este caso me pareció súper interesante porque pues pone pues sobre la mesa que el emprendimiento pues va más allá de los fines económicos, ¿no? Hay emprendimientos que cuyo digamos, aspecto detonador para que este emprendimiento pueda desarrollarse es más una necesidad, incluso una necesidad colectiva. Y eso es lo que nos llevó a mí y a mi cuerpo académico, pues explorar, pues qué modelo de emprendimiento se ajustaba a pues a esta Casa del Agua. Y empezamos a trabajar sobre el emprendimiento transformacional. Hicimos un análisis bibliométrico acerca del emprendimiento transformacional y vimos que es un área que va ganando pues temas en los temas de investigación. Pero bueno, les voy platicando. Básicamente, este es el caso del estudio. Aquí están las señoras, digamos que con las autoridades. Pero bueno, hicimos el análisis del marco teórico, viendo cuáles son las líneas de investigación. Detectamos varios vacíos en el conocimiento y líneas de investigación estratégicas. Identificamos algunos autores para pues poder guiar, ¿no? Y vimos que en el marco teórico, elementos que liderazgo transformacional, empoderamiento femenino y resiliencia comunitaria eran de las palabras clave de los artículos que hablaban sobre este emprendimiento transformacional. Vimos también que muchos autores se enfocaron a diferenciar el emprendimiento digamos, tradicional en términos como lo conocemos, para creación de valor, para generar dinero y contextos casi siempre urbanos, versus el emprendimiento transformacional, planteando que el emprendimiento transformacional no solamente se plantea una solución a una problemática, sino a problemas sistémicos, ¿no? Problemas que comparten comunidades y también a la creación de capacidades pues, sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? También vimos que muchas de las iniciativas de emprendimiento transformacional estaban relacionadas con mujeres. Y eso, pues, digamos, como que nos emocionó mucho porque también lo que estábamos viendo en el contexto que estábamos trabajando también estaba relacionado con mujeres. Vimos que el emprendimiento femenino, cómo las mujeres emprendedoras en contextos locales en los cuales se fomenta su autonomía y se fortalece su capacidad de decisión, eran temas importantes en el emprendimiento transformacional. Entonces, esos aspectos pues nos hizo ver que era un marco teórico adecuado para pues el problema que estábamos pues analizando, ¿no? En el estudio que hicimos bibliométrico analizamos más de 679 artículos. Vimos que las palabras clave en esos 679 artículos utilizando el software BiblioShiny y la base de datos de Scopus, vimos que emprendimiento femenino, desarrollo humano, resiliencia, población rural, eran las palabras más frecuentes en el estudio del emprendimiento femenino. Vimos también
que el emprendimiento transformacional pues es un campo que está en crecimiento. Vemos que hay muchas publicaciones en Asia, muchas publicaciones en África y que en Latinoamérica todavía hay una brecha importante en el estudio del emprendimiento transformacional. Entonces vimos este caso que les platiqué de Casa del Agua como uno de los, digamos, de los casos que podemos ilustrar. Pero inclusive hemos trabajado no solamente con el caso de Casa del Agua, estamos también trabajando con Casa de las Semillas, que es otro grupo de mujeres que está preocupado más por conservar la biodiversidad, digamos, el inventario de semillas, ¿no? Ellas estaban planteando, digamos, compartiendo la necesidad de que muchas de las semillas tradicionales de las plantas de sus abuelos y de sus antepasados que pues frecuentemente se encontraban en sus localidades, ya eran difíciles de encontrar y ya no estaban disponibles. Entonces se organizaron y empezaron a desarrollar pues una casa de semillas, ¿no? Algo interesante que surgió es que no le quisieran poner banco de semillas porque ellas estaban relacionando banco con algo monetario y ellas decían, no, es que no, esto no es dinero, no queremos que sea, las semillas no lo vean como parte, como riqueza económica, ¿no? Como que lo veían más con términos de que sea la casa donde podemos encontrar las semillas, donde podemos intercambiar las semillas y estas semillas pues se pueden ir compartiendo, ¿no? Una trae sus semillas y luego comparte con otros las semillas. Entonces, esta era la intención de esa Casa de las Semillas que también nos pareció muy interesante y también estamos trabajando con otro grupo donde están desarrollando una casa de miel. También nosotros pues vivimos en una zona donde pues la selva es importante, tenemos una población de abejas de pues diferentes variedades. Una de las variedades es la melipona y esta abeja pues debido a su digamos su potencial económico es limitado porque la capacidad de producción de las abejas meliponas es poca comparado con otras especies como la apis que pues produce mucho más. Entonces se estaba perdiendo pues digamos, este tipo de miel y de otras también abejas endémicas. Y entonces ellas decidieron hacer una casa de la miel donde se puedan resguardar pues estos espacios de miel, ¿no? Entonces estos tres casos de la Casa del Agua, la Casa de las Semillas y la Casa de Miel, pues digamos que pueden ser un marco, o sea, unos casos donde se pueden enmarcar y podemos identificar aspectos del emprendimiento transformacional, en el sentido de que son poblaciones en condiciones rurales, situaciones de crisis como el cambio climático, como las lluvias, como esos aspectos de pérdida de biodiversidad provocan, digamos, esta necesidad colectiva y esta iniciativa de poder llevar a cabo estas empresas, ¿no? Ahora, el reto grande que nos enfrentamos, yo creo que son en dos vertientes. Primero, en la generación de valor. O sea, hoy por hoy estas iniciativas trabajan en números rojos. Estamos en el área de económico-administrativa. Sabemos que los proyectos que están en números rojos, que no generan ingresos, pues son proyectos que no pueden sostenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Necesitan siempre ayudas de financiadoras para que se puedan sobrevivir. Cuando el organismo financiador se va, pues este proyecto también tiene peligro de extinguirse. Entonces, el gran reto es, digamos, que poder incorporar este aspecto de la dinámica de utilidades, ¿no? Cómo poder generar valor económico a partir de estas iniciativas, cuyo inicio no fue económico, pero necesita este valor económico para poder sostenerse en el tiempo. Entonces, yo creo que en las iniciativas, esta parte de la creación de valor económico es uno de los grandes retos para poderlas sostener. Y otro de los grandes retos también se debe, yo creo que a la organización. Si bien hemos tenido, pues yo creo que en términos sociales, grandes avances en cuanto a el derecho de las mujeres de participar, el derecho de organizarse y de pues llevar a cabo trabajo fuera del ámbito doméstico, sí es en el día a día, ahora sí que en el día a día del trabajo, esto no es, digamos, como que tan perceptible, ¿no? Las mujeres que trabajan estas iniciativas,
pues tienen tiempo limitado para poder llevar a cabo esas actividades. Muchas veces cuando estamos dándoles acompañamiento, pues nos ajustamos a sus tiempos libres en términos de sus labores domésticas, por ejemplo, ¿no? Y también en cuanto a la propiedad, ¿no? Hemos enfrentado algunos problemas en cuanto a la propiedad de la tierra, de los medios de producción, porque pues por su misma condición de ser mujeres es difícil que se organicen de forma legal, es difícil que podamos constituirnos, y la división de los roles, la división de las responsabilidades, incluso las responsabilidades legales, cuando se quieren constituir legalmente como cooperativas. Entonces nos enfrentamos esto. Yo creo que estos son de los retos más importantes, ¿no? La organización, sobre todo la organización, la parte de la propiedad legal, la parte de los roles de género que ellas se enfrentan por una parte, y por otra parte, la parte de la integración de los aspectos económicos, ¿no? Cómo lograr generar utilidades de estos proyectos que son, digamos que con mucho componente social, ¿no? Entonces yo creo que esos son los retos más grandes que nos enfrentamos, y creo que esta mesa que habla de la teoría y la práctica, y que pues me parece súper pertinente, no hay teoría sin práctica, y también hay que pues reflexionar la práctica a la luz de la teoría, pues este tipo de iniciativas pues nos dan mucha luz a la discusión sobre todas las realidades que vivimos en nuestro país, y me atrevo a decir en muchos aspectos de Latinoamérica, ¿no? En las colaboraciones que hemos hecho aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán con otras universidades, por ejemplo, de Colombia, pues vemos que muchos de los problemas que enfrentamos en cuanto a discriminación y en cuanto a los problemas que enfrentan en zonas rurales, las iniciativas, pues digamos que compartimos muchos problemas. Entonces yo creo que este es algo que nos puede unir para poder ahora sí que reflexionar sobre la teoría y empezar a desarrollar y pues adaptar esas teorías pues a nuestros contextos, ¿no? No sé si pues es lo que les debería compartir. No sé si tienen alguna pregunta o qué dinámica seguimos, Sergio. Muchas gracias, doctora Anel. Muchas gracias por compartir esta experiencia que, como usted dice, pues tiene todo que ver, ¿no? Con la acción, con la teoría y con esto que hemos denominado tendencias, ¿no? Ya más adelante, digamos, que haremos algunos otros comentarios, pero si le parece bien, pues daríamos paso a la maestra Carla Díaz, a que nos platique un poco sobre lo que está haciendo actualmente en relación a emprendimiento. Muchas gracias, Anel. Aquí estamos. Adelante, Carla. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio y también porque creo que siempre es importante generar estos entornos donde podemos reflexionar, discutir, etcétera. Y bueno, yo voy a compartir justo estos elementos teóricos buscando motivar como una reflexión hacia las prácticas, sobre todo en emprendimientos culturales. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. El motivo de reflexión es justo emprendimiento cultural como agente de reconfiguración en el campo social. Y vamos a tomarlo desde, bueno, lo voy a abordar desde esta perspectiva de la teoría del capital y de los campos de Pierre Bourdieu. Entonces, justo ahorita con la intervención anterior, pues hablamos como de estos modelos híbridos que en este caso, pues no está como distante los elementos culturales o los elementos sociales de los económicos, y estos emprendimientos culturales desafían esta dinámica tradicional de acumulación y distribución del capital cultural. Entonces, como objetivo de estos elementos que voy a compartir es justo analizar la función del emprendimiento cultural en la producción, legitimación y circulación del capital cultural. Entonces, bueno, me gustaría empezar como a dar un poco de contexto sobre el campo social, ¿no? El campo social como un espacio donde intervienen diferentes fuerzas, donde intervienen elementos de poder y también elementos de capital. Entonces, el campo social está pues concebido como un espacio estructurado de posiciones, que es justo estas relaciones de poder, donde los agentes, las instituciones compiten y sobre todo legitiman. O sea, dicen como lo que puede ser o no valioso, lo que gusta o no
dentro de determinados capitales, en este caso el capital cultural. Y bueno, el campo se entiende como un universo de creencias, de ilusiones compartidas y de inversión en juego. Esta perspectiva me parece interesante porque justo habla de inversión en el juego. Es como, bueno, estamos involucrados en este mismo juego, en este mismo campo, que estamos con la disposición de invertir, de hacer algo para que el juego funcione, como en este sentido de grupo, etcétera. Entonces, como para tener estos elementos de juego. Entonces, bueno, el emprendimiento cultural opera entre estas dos intersecciones, tanto en el campo de la producción cultural, que era lo que les decía, legitima, pero también en el campo económico. El emprendimiento, al final de cuentas, lo que busca es esta rentabilidad, ¿no? Y nos llevan los emprendimientos culturales a cuestionarnos esta redefinición entre qué es lo que separa uno y otro, si están peleados uno de los otros o si pueden pues encontrar como este punto de intersección. El capital cultural lo podemos entender o lo presenta en esta perspectiva desde tres modalidades. Uno es el capital incorporado, es lo que nosotros tenemos como la percepción propia, cómo nos apropiamos nosotros de las obras artísticas, lo que nos hace que nosotros llevemos estas experiencias cuando vemos una pintura y nos gusta mucho, con esta sensación de escuchar alguna pieza musical y sentir algo, o sea, este es el capital incorporado, lo que hacemos nuestro. ¿Esto qué es lo que sucede con el capital incorporado? Pues que requiere una inversión de tiempo personal y requiere todos estos procesos formativos. El capital objetivado son estos bienes ya culturales materializados, los libros, las pinturas, tal cual. Y ahora ya en entornos digitales, pues vemos que este capital objetivado también tiene otras acepciones, ¿no? Vemos que ya podemos tener capital objetivado a través de medios digitales, la música, incluso algunas por producciones audiovisuales, etcétera. Es transferible, esto es como los elementos como a reflexión, es transferible en su materialidad, pero no en su apreciación. O sea, yo puedo regalarle a alguien un libro, por ejemplo, a mí, hace unos años me regalaron Rayuela de Cortázar y esa persona que me lo regaló, para él era muy, muy importante ese libro y a mí me costó trabajo entender el libro y apropiarlo. Entonces, podemos transferir esta materialidad, pero no la apreciación de la materialidad. Y finalmente, pues el capital institucionalizado, que es lo que más se relaciona con estos elementos económicos, ¿no? Son las acreditaciones formales, los títulos que da, y esto es justo lo que busca garantizar como esta convertibilidad, ¿no? Ya en elementos como administrativos. Si tienes un título de, no sé, de doctor en historia del arte, o si eres bailarín de determinada compañía, tienes como un título que te certifica como bailarín de determinada compañía, etcétera. Eso es lo que de alguna manera puede garantizar esta convertibilidad. Entonces, bueno, retomo Bourdieu porque justo habla de este capital incorporado, que son al final de cuentas lo duradero, ¿no? Lo individual. El objetivado ya habla aquí de los bienes culturales, de todos los bienes culturales como los conocemos, la pintura, la música, la escultura, etcétera. Y finalmente, de estos elementos de institucionalización, que son quienes objetivan, y de aquí ya se empieza como a mencionar elementos de propiedades, pues de originalidad. Y entonces, bueno, los emprendimientos culturales contribuyen a acelerar el hábito se entiende como una disposición duradera, una disposición como la forma en que nosotros adquirimos los elementos sociales y cómo los apropiamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se habla que en el capital cultural, pues al final requiere mucho tiempo irlo transfiriendo, irnos apropiando de este capital cultural. Y los emprendimientos culturales contribuyen a acelerar estos mecanismos de transferencia, de apropiación. Entonces, bueno, los emprendimientos culturales actúan como mediadores, entendiendo a los mediadores como intermediarios. O sea, como
quienes nos dan como un filtro, como quien filtra esta realidad en el caso del arte, ¿no? Como quien filtra las experiencias que tenemos con el arte. Entonces es un mecanismo de mediación que innova en la circulación. O sea, nos filtra las experiencias a través de obras de arte, a través de este tipo de plataformas que tenemos de streaming que comparten lo que hacen, no sé, en elementos de música o incluso algunos creadores nos comparten todo su proceso para hacer alguna pintura, etcétera. Entonces, son mediadores porque ayudan a filtrar y a dispersar la experiencia estética. Bueno, esto valoriza a bienes culturales que tal vez eran de alguna manera marginados o que es difícil que pues puedan llegar a ser socializados. Estamos hablando tanto de artesanos, de artistas emergentes, de algunas compañías también experimentales, ¿no? El emprendimiento cultural también crea nuevas clasificaciones profesionales. Y esto tiene que ver con la institucionalización del capital cultural, ¿no? Ahí ya crea pues los gestores culturales, lo que se llama como community manager cultural, que es quien está en redes sociales, está compartiendo lo que se está haciendo dentro del emprendimiento cultural. Y esto hace que el campo académico tenga que expandirse o redefinir las acreditaciones. Entonces ya no nada más es quien tiene el título como doctor en historia del arte, sino que también esto modifica la forma en la que las personas están acreditadas dentro del campo cultural. Y bueno, justo habla Bourdieu que el capital cultural objetivado solo puede ser apropiado y utilizado por quienes poseen el capital cultural incorporado. Entonces nos habla justo de que esta apreciación solo se va a dar a quienes se apropian, quienes hacen suyo la obra artística, y los emprendimientos culturales nos ayudan a modificar esta apropiación. Hacen que, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, que se democratice estos elementos. Bueno, y el emprendimiento cultural justo tiene como elementos subversivos en el campo cultural, porque muchos emprendedores culturales suelen desafiar como las reglas no escritas, o pues suelen desafiar estas reglas que ya están impuestas, ¿no? Y entonces, de los campos culturales tradicionales, es ahí donde surgen justamente estos nuevos artistas, estas nuevas corrientes artísticas, que son un poco más sí, o sea, que buscan otras formas de expresión. Priorizan la accesibilidad, la participación y aquí la rentabilidad, que eso tiene una lógica totalmente económica, y se oponen a la distinción y, bueno, aquí está, perdón, aquí tuve un error, está al revés, ¿no? O sea, priorizan la accesibilidad, la participación, la rentabilidad, que tiene elementos de capital económico, y también se oponen a la lógica de distinción y escasez del capital cultural de las instituciones establecidas. ¿Qué es lo que pasa? Que el capital cultural ya está como que a veces es como muy cerrado, no solo se dice quién puede hacer y quién no, pero los emprendimientos culturales desafían este capital cultural, estos medios que ya están establecidos. Entonces, bueno, cuando un emprendimiento cultural tiene éxito, genera capital social simbólico. Cuando un emprendimiento cultural tiene éxito, genera cierto reconocimiento social, y entonces este capital cultural pasa y puede obtener recursos, ya sea a través de patrocinios, a través de que haya más gente que se sume a la iniciativa, y bueno, contribuye a la reducción de desigualdades sociales pues ya en elementos como más amplios. Y bueno, esto me lleva como justo a poder establecer algunas líneas de investigación o motivos para poder investigar. Uno es los emprendimientos culturales como elementos que disuelven las fronteras entre lo puramente económico y lo puramente cultural. Entonces, nos obliga a reexaminar esta autonomía relativa de cada uno de los campos, sino que conviven al final los campos. También nos puede motivar una reflexión sobre las métricas, que no nada más medir cuánto se está produciendo en términos económicos, que es este retorno de inversión, este ROE del que se habla usualmente, sino también medir los retornos sociales en inversión cultural. Y finalmente, bueno, analizar la influencia de los emprendimientos culturales en la reproducción social en entornos periféricos. O sea, y justo ahorita el ejemplo anterior nos hablaba de estas comunidades como que tienen algunos como vulnerabilidades. Entonces, también en entornos periféricos hay elementos culturales que
pues qué tanto se está motivando esta reproducción social en estos entornos y la lucha por la legitimidad cultural en la periferia, que era lo que les decía, todas estas expresiones artísticas como que no son tradicionales, sino que son un poco, pues sí, subversivas, que buscan algunos otros elementos de expresión cultural. Entonces, bueno, como conclusión podemos, como de manera general, ¿no? Reflexionar sobre que los emprendimientos culturales es una manifestación contemporánea entre arte, gestión y economía. Su función del emprendimiento cultural, pues, puede ser ampliar la base de acumulación del capital cultural, hacerlo más dinámico y desafiar esta desigualdad de acceso, que era lo que les decía, democratizar las prácticas culturales, democratizar este capital cultural. Y finalmente, el apoyo a los emprendimientos culturales es una estrategia de inversión en capital humano y social, no solo una política de fomento artístico. Entonces, invertir como iniciamos, ¿no? Invertir en emprendimientos culturales es invertir en una reproducción amplia del capital cultural en la sociedad y pues permite su reconfiguración. Finalmente le pedí a la inteligencia que diseñara como esta imagen donde pues hace la diferencia entre una sociedad en donde pues las librerías están vacías, en donde hay actividad económica, pero no hay que la música solo se escucha de fondo, que no hay gente en los museos versus una sociedad en donde en cada esquina hay un emprendimiento cultural, en donde se comparte la música, en donde se comparten estos elementos. Esta es la imagen que me arroja y creo que el capital, todos los elementos culturales y los emprendimientos en particular que surgen de la sociedad pueden aportar para los elementos económicos. Bueno, y por aquí les dejé justo la imagen de mis alumnas. Por ahí ya, gracias a la referencia, dijeron que tengo una escuela de danza y justo es eso, como el esfuerzo que estamos haciendo, bueno, en particular que estoy haciendo desde este emprendimiento para contribuir al desarrollo social. Muchísimas gracias, Carla, por esta participación, por compartir con nosotros lo que estás haciendo actualmente, también en esta mezcla de acción y teoría, teoría y acción. Muchas veces hemos tenido esta discusión, sobre todo el doctor Juan Morúa y yo, en el sentido de qué va primero, ¿no? Si va primero la acción y luego la teoría, o primero va la teoría y va la acción. Pero al final, pues lo importante es que se desarrollen y que no se queden la una sin la otra, ¿no? Más adelante también procuraré hacer una reflexión final al respecto, pero por lo pronto, pues te agradecemos mucho nuevamente tu participación y damos paso ahora al doctor Juan Morúa. Muchas gracias, Carla. Sí, ya estamos listos. Adelante. Yo les voy a hablar, qué bonito que mis colegas han hablado sobre casos de acción derivados de la práctica. Yo les voy a hablar un poquito más de la teoría. No quiere decir que esa teoría no haya salido de la práctica, sino al contrario. Les voy a platicar del emprendimiento cognitivo desde el enfoque constructivista, que es completamente derivado de la práctica. Y lo interesante del asunto es que pone al centro al individuo, es decir, al emprendedor, su aspecto cognitivo, es decir, lo que sabe, cómo resuelve problemas, lo que tiene de experiencia, ese bagaje que ya trae de su historia, y el aspecto constructivista, que quiere decir que se va a lanzar a la construcción de algo, ¿no? A crear, a desarrollar. Bajo este punto de vista cognitivo-constructivista, pues todos los individuos que se lanzan en cualquier proyecto, pues son emprendedores, ¿no? Entonces abarca este gran espacio del emprendimiento hacia todas las áreas, no nada más al área privada, a generar dinero, sino a todo el tipo de emprendimiento. ¿Qué es lo que...? Hay muchas corrientes de constructivistas del emprendimiento. Tenemos a la efectuación de Sarabhati, que nos dice que lo más importante es el presente, los recursos que tiene el individuo, las redes, las ideas, y que el futuro debe de ser más o menos definido.
Prácticamente ahí se centra esta autora en la acción y en los recursos que se tienen. Existe también otra que es la acción de emprendimiento desarrollado por Christopher Schmidt, que para él, igual, acuérdense, es el mismo concepto de centrarse al individuo y su cognición. Para él es crear situaciones, es decir, un momento dado, con ciertos recursos, con ciertos objetivos y que intervenga un grupo de personas, ¿no? Es decir, actuar en esa situación por acción. Esto está ligado con la idea pedagógica de que nosotros aprendemos en situaciones, ¿no? Y el objetivo de esa acción de emprendimiento no solamente es crear situaciones y actuar, sino darle sentido a la realidad. Es decir, los actores ya en conjunto, tanto al emprendedor con ese conjunto de actores a los cuales se debe de acercar, pues debe de dar un sentido a la realidad y ese sentido a la realidad le va a ayudar a redefinir o a reflexionar su proyecto de emprendimiento. Y finalmente el enfoque cognitivo que liga cognición con acción, entendiendo la cognición como esa capacidad del individuo, no solamente de lo que ya aprendió, sino de resolver, de definir problemas y de resolver los problemas. Es decir, ya trae toda una historia que le permite que ya lo sitúa en cierto nivel de cognición. Ese enfoque cognitivo está ligando a acción y a la reflexión. Es decir, no solamente se invita al individuo a hacer o a aprender, sino a reflexionar y a reflexionar sobre sí mismo, a reflexionar sobre su proyecto. Entonces, aquí la idea es que se parte de una realidad que es una definición, por eso lo constructivo, que se tiene que construir y esa realidad tiene una influencia tanto en lo cognitivo como en la acción como en la reflexión, y a la vez esa triada de cognitivo, acción, reflexión modifica la realidad de los individuos. Entonces, el enfoque cognitivo no solamente busca que el individuo resuelva problemas, sino que se transforme, que se cambie esa realidad sobre la cual está basando toda su idea de emprendimiento, todo su proyecto de emprendimiento. Tanto en la acción de emprendimiento como en el enfoque cognitivo se requiere de alguien que les ayude en una intervención. Y acuérdense, es importante en lo cognitivo que el emprendedor aprenda. Aparte, este enfoque cognitivo se basa en la idea de que el individuo es una unidad compleja, es decir, que no solo debe de buscar acercarse a su aspecto social, como en algunos casos, ¿no? O buscar el aspecto económico, sino que contemple también que el emprendedor es una persona con una psicología, una personalidad, etcétera, que tiene que cuidar, que el emprendedor también es un ser biológico que tiene que cuidar esa salud, ese aspecto biológico que tiene y que también contempla su aspecto social, es decir, la relación con los otros. Eh, Muchas veces la imagen del emprendedor es alguien que se sacrifica, que se desvive, que tiene, inclusive algunas ideas son que tiene que tener ciertos problemas psicológicos. No, yo creo que es ese equilibrio entre lo social, lo biológico y lo psicológico. Y esto no nada más para el emprendedor como individuo, sino a todos los individuos con los cuales interactúa. Es aclarar que este emprendimiento cognitivo, pues va a determinar que tenemos tanto restricciones, esos aspectos sociales, biológicos, psicológicos nos restringen como nos limitan en la acción. Y obviamente, como les decía, ahí está ese proceso cognitivo que va a definir cognición, reflexión y acción. Y aquí está niveles de realidad que define Waslawick, ¿no? Que son importantes. ¿Por qué? Porque si queremos que el individuo cambie su manera de ver la realidad, pues tenemos que ayudarlos a que cambie ese tercer nivel de realidad que menciona Waslawick, que es lo ético, lo ontológico, inclusive lo epistemológico, ¿no? Que esos son niveles de realidad de muy difícil acceso. Por eso se enfatiza en el proceso de reflexión y no de reflexión de lo que pasa allá afuera, sino también de la reflexión psicológica del individuo. Y por eso da ese sentido ético y lo que se busca es que
construya una nueva realidad a través de su proyecto. El observador, si nosotros nos fijamos, entonces tendríamos tres niveles: el objeto fenómeno en su existencia, el emprendedor o su equipo de trabajo, que tendrían observaciones directas sobre ese objeto o fenómeno y observaciones indirectas, y el interventor, que va a observar a los demás. Y aquí es lo interesante, se invita también a cada uno de los individuos que suma el rol del nivel 3 y que se intente observarse observando, es decir, incluir en el estudio, en el problema, al observador y su propia percepción. Entonces, ahí estamos esos tres niveles para buscar que se redefina esa construcción de la realidad y que los individuos aprendan también reflexionando. Entonces definimos dos roles. Ahí está el interventor, aquel que tiene ese doble rol: intervenir, es decir, ayudar a construir una realidad diferente, y a su vez el objetivo del interventor debe de estar ligado a la investigación, a generar conocimientos científicos. No puede intervenir sin generar conocimientos científicos, y no puede generar conocimientos sin intervenir. Y lo que busca es la transformación de lo que se muestra en la teoría. Y abajo vemos al individuo, al emprendedor o a su grupo. Ahí son N individuos que deben estar ahí, con doble objetivo también: darle sentido a lo que es su realidad, con el objetivo de co-construirla, y del otro lado aprender. Y ahí entra lo cognitivo, ¿no? El aprendizaje no nada más es aprender, sino generar conocimientos en y para la acción. Entonces, es ese doble rol de los actores dentro del emprendimiento cognitivo. Aquí presento rápidamente una guía de intervención. Hay muchas guías o hay muchas formas de hacer la intervención. Lo interesante de aquí es definir una estrategia de intervención, que es el paso 3. Obviamente se requiere esa empatía, desarrollar empatía y todo eso con los emprendedores, pero una de las partes importantes es esa intervención. Y las siguientes, por ejemplo, a enseñar a problematizar, es decir, crear problemas o definir problemas, y enseñar a anticiparse esos problemas, que es un hueco que tenemos dentro del emprendimiento. Solemos utilizar herramientas que nos van a ayudar en el emprendimiento, pero olvidamos que el individuo pues debe de aprender a problematizar, es decir, de apropiarse de esas herramientas para resolver problemas. Y obviamente siempre en la idea de que nosotros no podemos observar todo, es decir, necesitamos de otros individuos que nos ayuden a observar y a compartir ideas democráticamente. Y una cosa que ya tocaron mis compañeras, que sería crear las redes y el capital social a movilizar. Esto pues sería todo lo que yo les traigo. Yo creo que da pie a muchas preguntas. Yo también tengo muchas preguntas sobre lo que han platicado nuestras compañeras sobre lo cultural y lo social. Pues sería todo de mi parte. Voy a dejar de compartir. Y adelante, doctor. Muchas gracias, doctor, por su participación. Bueno, ahora daríamos paso a esta etapa de preguntas y respuestas. Por cuestión de tiempo y también para no abusar de sus agendas, pues pediría que fuéramos lo más concreto posibles, ¿no? en esta dinámica. Nuevamente, seguiríamos el mismo orden. Primero la doctora Anel, después la maestra Carla y finalmente el doctor Juan Morúa en cuanto a las preguntas a la pregunta que puedan ustedes generar. Adelante, doctora Anel, por favor. Está en mute. Ya vi, perdón. Bueno, pues como Juan acaba de concluir, es la pregunta que tengo más fresca, ¿no? Oye, Juan, pues gracias por la explicación, la verdad muy interesante, como siempre, muy integrada esta parte cognitiva y esta parte del emprendedor. Y la pregunta es, tú en tu modelo planteas aspectos biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Como parte de la dinámica o lo que integra al emprendedor. ¿Dónde dejas en tu teoría la parte
los factores estructurales que probablemente pueden limitar o pueden potencializar pues las capacidades y los recursos de los emprendedores, ¿no? O sea, porque pues ciertamente cada emprendedor, de acuerdo al lugar donde vive, pues tiene acceso a pues recursos obviamente disponibles, y también el desarrollo de sus capacidades depende mucho a las estructuras a los cuales ellos están sometidos, escuela, no sé, todo lo que implica el lugar donde viven, ¿no? Entonces, esta parte en tu trilogía, ¿dónde la integras? Es bien interesante tu pregunta. Obviamente por cuestiones de tiempo no lo mencioné, pero dentro de la teoría cognitiva, la estructura tiene el mismo nivel que la acción del individuo. Es decir, la acción individual a ser alguien social, pues se limita, está habilitado por las estructuras sociales, los recursos que tiene, el capital social o cultural que hablamos que se habló hace rato. Entonces, tienen el mismo peso, lo que es tanto la acción del individuo como las estructuras con las cuales se interviene. Entonces ahí se vuelve un todo complejo bien interesante. Ok, muchas gracias. Y también para Carla, que me pareció muy interesante su caso y pues obviamente el estudio de la parte creativa. Aquí una pregunta, mira, yo he tenido algún acercamiento con las empresas creativas, más en cuestiones de bordados. Señoras que tienen bordados y que hacen obras de arte. Estas, pues, artistas, prácticamente son artistas de lo que están haciendo, tienen reconocimiento y su trabajo es hermoso, pero aún así enfrentan pues dificultades para poder colocar y que les paguen su producto al valor pues, que les permita mantener un nivel de vida adecuado, ¿no? Entonces, no sé si me hicieras algún comentario, este reto que tienen las empresas creativas es solamente, digamos, la cuestión de la valoración de su obra artística. ¿Crees que es solamente en el ámbito artesanal, en el ámbito de manualidades, o también esta problemática la comparten otro tipo de emprendimientos artísticos como es la danza, o sea, la música y otras artes, ¿no? Tu opinión. Hola, sí, muchas gracias. Justo, bueno, ahorita que estoy en el doctorado en comunicación, o sea, justo estoy como viendo estas formas, ¿no? De comunicar para poder, pues que sea transmitido adecuadamente, en este caso, el valor de la obra artística o de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que el reto es en todas las áreas, o sea, el reto es tanto en los artesanos como en la danza, como incluso, pues podemos ver, ¿no? Como en elementos literarios, ¿no? En la escritura de libros, etcétera. Entonces, aquí yo creo que sí es muy relevante todos estos esfuerzos que se hagan, y también voy a hablar como mercadóloga para justo comunicar el valor que tienen cada uno de estos elementos. Y creo que un área de oportunidad está en todas las herramientas digitales, de cómo a través de las herramientas digitales podemos ir comunicando el valor y tener este sentido de creación de comunidad e incluso creación como de construcción de historias para que se vaya dando el valor a la obra artística, porque al final de cuentas se valora de acuerdo a lo que nosotros podemos interpretar. Entonces hay que dar como el código para que puedan interpretar las personas la obra artística, y entonces sí, pues que al final se traslade en beneficios económicos. Ok, gracias. Muchas gracias, Anel, gracias a todos. Seguiría entonces el turno de la maestra Carla Díaz, si tiene alguna pregunta para alguno de los panelistas. ¿Sí nos escuchaste, Carla? No. Sí, decía, si tienes alguna pregunta para alguno de los panelistas. Ok. Bueno, sí, para la doctora Anel, me llama la atención que, bueno, hablaste sobre el impacto comunitario de estas iniciativas. También me pareció muy interesante cómo se nombran, ¿no? Que se nombran como Casa de.
¿no? Entonces, y aquí me llama la atención justo cómo sucede la transferencia, o sea, de estos emprendimientos, qué posibilidades hay de transferir a las siguientes generaciones, pues, para garantizar la permanencia de estas iniciativas, cuál es el papel, porque, pues, son emprendimientos que nada más están, pues, de alguna manera surgiendo en este momento, pero cómo se van a poder transferir, no sé, sobre todo porque hay mujeres qué tanto es como esta transferencia hacia los hijos o hacia sus hijas propiamente. Entonces, no sé si tengas algo que hayas visto sobre esto. Sí, uno de los, precisamente de los aspectos que surgió durante la investigación es que muchas de las mujeres, lo que las movía a estas iniciativas es precisamente que sus hijos se quedaran en el territorio. Muchas planteaban la problemática de que pues no hay recursos económicos y sus hijos tienen que emigrar a otras ciudades, a otros países. Entonces ellas decían que querían cuidar su territorio, pero digamos que la intención sí la Casa de las Semillas, pero creo que su intención así en realidad es que sus hijos se queden en el territorio. Entonces, eso que tú planteas de documentar para poder, digamos que, heredar a las siguientes generaciones su conocimiento es sumamente importante. También otro de los aspectos que nuestro proyecto identificó es que, pues, el sistema productivo de Yucatán es la milpa maya y los jóvenes no se quieren quedar trabajando en la milpa maya, quieren también migrar y quieren irse. Entonces, muchos de los conocimientos milenarios del sistema productivo milpa maya también están en riesgo de perderse. Entonces, no solamente es estas cuestiones de la casa de la miel, la casa del agua, la casa de las semillas, sino también valores, pues digamos, conocimientos de la propia cultura maya de su sistema de producción, también están en riesgo de perderse. Entonces, la documentación es muy importante. Sí estamos trabajando y es todo un reto. Yo pienso que el reto más importante sí es la documentación, pero sobre todo el generar valor económico que permita que los jóvenes se queden, porque finalmente hay que generar valor, hay que generar riqueza para que permanezcan en el territorio y se preserve todas esas iniciativas como Casa del Agua, Casa de la Miel y Casa de las Semillas, ¿no? Entonces, sí estamos trabajando en la documentación, pero creo que nuestro principal problema ahorita es ajustar el modelo para que puedan generar ingresos y estas iniciativas perduren a través del tiempo, ¿no? Que es creo que lo más importante. Muchas gracias a ambas. A continuación le pediría al doctor Juan Morúa que haga la pregunta a quien considere. Sé que hay muchas preguntas, sé que quisiéramos como ahondar en muchas cosas, pero como digo, la idea de esta mesa pues es justamente que y bueno, también es uno de los objetivos con los que ha comenzado desde su origen este canal de Acción en Teoría, es saber qué están haciendo, qué estamos haciendo los profesores, los estudiantes, la comunidad académica, y que entonces al conocer qué se está haciendo, pues podamos sumarnos de alguna u otra manera, si es nuestro interés, a estos proyectos. Entonces, estoy seguro que habrá más oportunidades, pero nuevamente por cuestión de tiempo, le pediría al doctor Juan que hiciera una pregunta a quien considere en este momento. Muchas gracias. A mí, gracias, Sergio. A mí me resalta la importancia que ambos enfoques, el de Anel y el de Carla, estén orientados, si yo no mal me equivoco, a la transformación de los individuos y enfrentan el reto del valor, de que sea valorizado y de que exista un flujo de ese mercadológico, de materiales, de ideas. ¿Qué nos podrían decir? ¿Cuál sería su principal reto en ambos casos? No sé, su principal reto que han marcado ustedes en sus investigaciones, y Carla, ¿cuáles serían los tuyos? Pues yo creo que lo estructural nos afecta mucho. Las comunidades en las cuales están estas iniciativas son comunidades rurales en contextos muy lejanos. La carretera tiene muchos problemas, o sea, hay problemas de transporte, no hay servicios bancarios, no hay servicios comerciales. Entonces, hay muchos factores estructurales
que hacen difícil, digamos que concretar y llevar a cabo estas ideas, ¿no? Entonces, yo pienso que la parte estructural es la parte que es el reto de los más fuertes a vencer, al menos en mi contexto, no sé, Carla. Sí, desde mi perspectiva, bueno, y tal vez estoy un poco, este, pues con alguna influencia de comunicación y eso, pero creo que sí es la percepción. También porque, bueno, hay cierta percepción hacia el arte y la cultura como de exclusividad, como de que pues está reservado solo para algunos sectores. Entonces, creo que y creo que es la tarea también de los emprendimientos culturales, modificar esta percepción y hacer la cultura y el arte más accesible y como democratizarla. Pues sí, tal parece que buscamos a todos los tres transformar al individuo, ¿no? Al emprendedor como tal. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Aquí en el canal, la doctora Alejandra nos dejó una pregunta. Más adelante también leeré algunos comentarios que fue haciendo el doctor Salvador Estrada en el transcurso de esta mesa. Pero la pregunta de la doctora Alejandra López es: ¿cuáles son los desafíos más comunes al intentar alinear la rentabilidad con un propósito más social? ¿A quién le gustaría pues hacerle algún comentario respecto a la pregunta que nos hace la doctora Alejandra? Pues yo trabajo aspectos sociales. Creo que el reto más muchas veces pensamos que el aspecto social no debe de generar ingresos económicos, o sea, como que el fin social debe de prevalecer con respecto a la rentabilidad. Y yo pienso que no, o sea, de hecho, hay autores como Pralahat que mencionan que, o sea, los emprendimientos sociales sí pueden generar, de hecho, deben de generar utilidades para sostenerse a través del tiempo. Sobre todo en nuestros territorios rurales, yo creo que es muy, muy importante y urgente hacer que estos proyectos sean rentables, o generen riqueza para que los jóvenes se queden en los territorios, ¿no? O sea, el éxodo de zonas rurales hacia zonas urbanas pues, ha sido importante y pues puede comprometer pues la capacidad pues, de nosotros, ¿no? De generar nuestros propios alimentos. Creo que sí es importante y urgente que hagamos eso. Y el reto más importante, yo creo que es eso, esta visión, cambiar de visión de que lo social no genera utilidades, sí debe de generar utilidades. Muchas gracias, doctora. ¿Quisieras agregar algo, Carla? Juan. Pues yo comparto esa idea, ¿no? Que sí es mejor que genere utilidad, rentabilidad. Quizás es un problema de comunicación, como dice Carla, ¿no? No hemos comunicado bien a la sociedad qué beneficios, qué impactos tiene el cuidar lo social, ¿no? Completamente. Muy bien, pues simplemente leer algunos comentarios que fue haciendo el doctor Salvador Estrada, quien vincula estas ideas que se han planteado el día de hoy en la mesa con sus líneas de investigación, sobre todo la más reciente que tiene que ver con la economía de colores. Y bueno, propone algunas ideas de cómo se pueden relacionar, cómo se puede estudiar. También nos dejó por ahí una referencia a una conferencia que dio recientemente y hace también la reflexión respecto a que el emprendimiento transformacional también pudiera ser un paradigma más grande orientado a la administración 4.0, ¿no? Como siempre, el doctor Estrada haciendo algunas reflexiones muy interesantes en el transcurso de estas sesiones. Él destaca en este último paradigma la parte humana, la gestión del conocimiento y bueno, lo que hablábamos al final de esta sesión, que era la sustentabilidad. Pues muchas gracias nuevamente. Me voy a permitir hacer algunas reflexiones finales a partir pues de lo que fuimos escuchando el día de hoy. Obviamente pues no busco con estas reflexiones resumir pues tanta información y tantas ideas tan valiosas, pero
pues simplemente como para dejar ahí algunas reflexiones, ¿no? La primera, bueno, obviamente también tiene que ver con el canal, nuevamente hacer énfasis en cómo nace el canal con esta intención de compartir lo que se está haciendo actualmente y sobre todo para que otras personas que nos escuchen, que nos vean en algún momento, tiene esta ventaja, esta plataforma, pues que se queda ahí en el canal de Acción y Teoría en YouTube y que más adelante pues se pueden retomar estas ideas por diferentes investigadores, buscar la relación de esos investigadores con ustedes, con sus trabajos, que creo que me parece muy relevante. Bueno, la doctora Aniel, pues justamente, ¿no? Nos hacía reflexionar sobre esta relación que ya mencionaba, acción y teoría, teoría y acción en el emprendimiento transformacional, que pienso que es una de las ideas clave de esta mesa el día de hoy. También me pareció muy relevante esta referencia que hace a la revisión de literatura que ha realizado para estos proyectos, en donde encuentra información de contextos, pues parecieran más similares al de nosotros, ¿no? Al de Latinoamérica, como son contextos en Asia y en África, ¿no? Muchas veces pues, la revisión de literatura pareciera que se hace en otros contextos que poco o nada tienen que ver con el de nosotros, y entonces, pues esto dificulta también el estudio de estos fenómenos. La maestra Carla, pues, nos trajo a la mesa del día de hoy un tema muy interesante que tiene que ver con el emprendimiento cultural, ¿no? Cómo estos emprendimientos muchas veces, pues, poco o nada se estudian y ahí están también las personas, que hablaré más adelante de ellos, estos agentes que hacen que sucedan esas obras de teatro, esos conciertos musicales, esas óperas, esos espacios culturales, esas ferias de libro, y que poco se estudia al respecto, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades a Carla por traernos el día de hoy este tema y pues que quede ahí como pues una de tantas posibilidades de estudiar el emprendimiento, ¿no? Y finalmente el doctor Juan Murúa creo que nos ayuda también, ¿no? A un poco concretar la idea del emprendimiento y el emprendedor sobre todo pues para entenderlo, ¿no? Él nos dice que todos los individuos que se lanzan al desarrollo de un proyecto pues son emprendedores y ahí entran justamente todos los diferentes tipos de emprendimiento, el emprendimiento social, el emprendimiento cultural, bueno, pues todas las vertientes que se pueden, o los vínculos que se pueden hacer con otras teorías. También nos trae a la mesa la necesidad de hacer y reflexionar, ¿no? También de investigar lo que se hace y pues sobre todo, y nuevamente aparece esta palabra clave el día de hoy, pensaría yo, que es la transformación, ¿no? Cómo se transforman los individuos a través de estos emprendimientos, tanto los emprendedores como quienes están alrededor del emprendimiento y quienes estudian a esos emprendimientos. Y finalmente, pues esta necesidad que existe de que estos emprendimientos, de cualquier tipo que sea, pues de que sean sustentables, ¿no? Que puedan generar recursos y que estos recursos, quizá hay una pregunta pendiente, si todos los recursos que generan estos emprendimientos necesariamente tienen que ser económicos, o cómo esos recursos que se generan se pudieran monetizar para que estos recursos permitan la sostenibilidad de estos proyectos. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por su participación en esta mesa. Para finalizar, le pediría a la maestra Clara que nos ayude leyendo una de las constancias, obviamente o dejando claro pues que cada uno de los participantes del día de hoy
pues se emite esta para cada uno. Adelante, Clarita. Sí, claro que sí, muchas gracias, doctor. Bueno, pues damos lectura a estas constancias de participación. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia a la doctora Anel, la maestra Carla Díaz, el doctor Juan Morúa, por su participación como ponentes en esta mesa de emprendimiento, tendencias en la teoría y práctica, llevada a cabo en el Seminario de Acción y Teoría, realizado en la División de Ciencias Sociales y Administrativas, Campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, La Verdad os hará libres, Celaya, Guanajuato, 30 de octubre de 2025, y firma la doctora Alba María del Carmen, directora del Departamento de Finanzas y Administración, y firma también el doctor Roberto Godínez, director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, Campus Celaya Salvatierra, de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Clarita, muchas gracias, Carla, Anel, Juan. Y bueno, pues con esto finalizamos la mesa del día de hoy. Muchas gracias a todos aquellos que se pudieron conectar, por supuesto a la doctora Alejandra López, al doctor Salvador Estrada, que nos dejaron sus preguntas y comentarios, al usuario de YouTube, Axband, que también dejó algunos comentarios para los panelistas. Muchísimas gracias y pues nos vemos pronto para la siguiente emisión de este canal Acción y Teoría. Hasta siempre.